Estábamos escuchando a Jakub Gurewitz, Lovers in Paris, y ya estamos en febrero. Nos tomamos un descanso durante enero para, sobre todo, la difusión de los videos y renovar un poco la energía de las sofistas. Y estamos organizando las columnas y retomando la actividad, si bien tanto aquí en Instagram como en Facebook seguíamos compartiendo y continuamos compartiendo información. Y yo decidí a partir de este jueves, siempre a las 18 horas, hacer una columna que se denomina Filo Aprendizajes, porque continuamos con esta tradición de la filosofía, separando los dos términos, el de filo y el de sofía. Y filo, hasta ahora, en lo que hemos compartido durante el año pasado, siempre hicimos referencia a la traducción de filo como amor, pero también se la traduce como hilo, hebra, muy fina. De ahí también viene esta noción de algo filoso, algo que puede crear un corte y crear una trama, crear un tejido, un entretejido con esos hilos amorosos del saber, del conocimiento, de la sabiduría. Y estaba pensando en varios temas que me gustaría compartir con ustedes durante febrero, sobre todo, y que tienen que ver nuevamente con estas mujeres de la historia, historias de mujeres, pero también cuestiones de actualidad que con ese filo, con ese hilo, esa trama, ese tejido, nos llevan también a ver los orígenes, las procedencias, el pasado de estas problemáticas que vivimos hoy, en esta actualidad, en este momento y podríamos decir en este lugar, porque obviamente estamos situados en un lugar y hablamos en este idioma que es el español. Encontré un personaje muy interesante, y digo a propósito el término personaje, que es el de Cleobulina de Lindos. ¡Qué nombre! Y en un libro que estoy leyendo en este verano del 2021, Tan locos como sabios, vivir como filósofos, yo mientras tanto voy saludando a los que ingresan al video, a las que ingresan al video. Los autores son dos franceses, Roger Poldroit y Jean-Philippe de Tonac. Este libro... hola, Valentín. Aquí se encuentra este personaje de Cleobulina de Lindos. Es un libro muy interesante porque es un estilo también, sí, volviendo, dice Valentín. Es un estilo. Hace poco encontré en una de las librerías acá en Paraná un libro sobre Platón, que es una forma de presentar a los pensadores, a las pensadoras, a las historias, de manera novelesca. Es como una gran novela filosófica, es decir, donde evidentemente estos personajes existieron, pero no se hace una historia de las ideas, una historia de la filosofía donde se buscan datos precisos, sino que hay una imaginación puesta en esa narración donde hablan de estos pensadores o de estas pensadoras, filósofos, filósofas, de una manera novelada. Yo después les voy a leer un fragmento de cómo la presentan a Cleobulina. Bueno, yo muchas veces aquí en estos videos les decía que hay un debate que continúa
que es este debate acerca de quién fue el primer filósofo. Y lo interesante es que en este libro los autores la presentan como la primera filósofa, siendo que hay muchísimo debate al respecto y también muchísimo silencio, porque lo hemos dicho muchas veces, hasta el presente, si bien hoy está tomando cierta importancia la presencia de la mujer en la historia de las ideas, pero siempre se habló de los filósofos, los pensadores, los escritores, los comediantes, etcétera, etcétera. Bueno, en referencia a, y yo les dije varias veces la palabra personaje, porque hay incluso una discusión si Cleo Bulina realmente existió o si fue un personaje que se le ocurrió a Plutarco cuando escribió el banquete de los 7 sabios, que también nos remonta a otro banquete del que hemos hablado el año pasado, el banquete de Platón, donde existe también una presencia femenina, que es la de Diótima de Mantinea, en boca de Sócrates, donde en definitiva la definición última del amor queda bajo la responsabilidad de Diótima, donde ella dice que el amor es el deseo por aquello que no se tiene o que se desearía poseer. Entonces acá fui encontrando estas semejanzas, estas analogías. Diótima, que aparece en el banquete de Platón, y Cleobulina, que aparece en el banquete de Plutarco, que además es hija, y a él le debe este nombre, de Cleóbulo, que es uno de los 7 sabios. Pero el nombre real de ella es, por ahí voy leyendo para no equivocarme, Eumetis. De todas maneras, Eumetis pasa a la historia como Cleobulina, porque es la hija de uno de los 7 sabios. Pero también leo, buscando y rastreando información, que ella fue la madre de Tales de Mileto, a quien se lo consideró en la historia oficial como el primer filósofo, porque él une la filosofía a la ciencia. Lo hemos comentado y lo reitero, hay quienes prefieren hablar de Platón como el primer filósofo, porque él funda la academia, funda una primera escuela filosófica importante. Hay quienes prefieren decir que fue Sócrates, porque Sócrates fue un personaje muy importante en la vida pública y política de Atenas, y que fueron Jenofonte y Platón básicamente los que dieron a conocer todo ese legado intelectual, ético, de pensamiento de Sócrates. Hay una filósofa francesa que también se las he nombrado y a quien le debemos el nombre de las sofistas, porque ella escribe El efecto sofístico, Bárbara Cassin, donde ella dice que en realidad la primera escena filosófica está en Homero, en la Odisea, porque para ella el acto fundacional de la filosofía está en la literatura, no está en la ciencia ni en la política. Bueno, aquí me sorprendió que estos escritores franceses, filósofos franceses, dicen que fue Cleobulina la primera filósofa, y me da una clave más en el tema de los orígenes, los comienzos, porque ella escribía acertijos y escribía adivinanzas, digamos. Hoy diríamos adivinanzas. Y entonces aquí la filosofía sería un gran acertijo, una gran adivinanza, una forma diferente de acceder al saber. Ya no es la ciencia, no es la lógica en el caso de Aristóteles, no es la literatura en general, ni es la política o la ética, sino que son estas formas de acceder a un saber, de acceder a un conocimiento a partir de acertijos. Y hay un libro que yo ahora no lo pude conseguir al libro en papel, pero me anoté para recibirlo al PDF,
que es de dos investigadoras de historia de la filosofía antigua. Yo lo compartí aquí en Instagram y también en la página nuestra en Facebook, que son Mariana Gardela y Victoria Juliá, que se llama El enigma de Cleobulina, y precisamente ellas están abordando en las primeras páginas del libro, que son a las que pude acceder, porque después me llegará el libro completo en versión digital, que ella es autora de 3 acertijos importantes, o al menos los que nos llegaron a nuestros días, que es el de la ventosa, el del buen ladrón y el de la flauta, pero que ella en sí misma fue un acertijo, porque hasta el día de hoy los historiadores están debatiendo si ella existió realmente o si fue un personaje. Si fue un personaje inventado por Plutarco, aunque la cita a ellas Aristóteles en la Poética, y algunos historiadores dicen que efectivamente ella existió, y no sé si a esta altura de la historia a nosotros nos puede interesar si realmente existió o fue un personaje inventado, porque esta diferencia entre una persona real que existió realmente y un personaje que llega a nuestros días a través de relatos, a través de narraciones, a través de otros personajes, no sé hasta qué punto hoy es relevante esa información para nosotros. Obviamente para la historia, como ciencia, como disciplina, sí es importante poder decir que ella existió realmente, pero creo que ahí hay algo importante en ella, que es la cuestión del acertijo, la cuestión de la adivinanza, de cuánto pesa en un pensamiento en general esta elaboración de algo que nosotros tenemos que adivinar el contenido, que debemos adivinar el resultado, que debemos adivinar la conclusión en este caso. Pensé también que allá, estamos hablando del siglo VII a.C., estos acertijos tenían mucho que ver con el panorama geopolítico de la época, porque su padre se va a vivir a Egipto, y bueno, en Egipto estos acertijos y estos enigmas son muy importantes, ¿no? El enigma de la pirámide, por ejemplo. Y esta figura enigmática que resulta ella, que en definitiva todas las mujeres de la historia, y sobre todo de una historia tan remota como esta, son enigmáticas. Hay un enigma ahí porque no hay suficiente información, no existe una documentación certera que nos diga, bueno, realmente esta mujer existió, y ahora pienso si fue realmente la madre de Tales de Mileto, si realmente fue la hija de uno de los 7 sabios, y toda esta trama se va tejiendo con estas adivinanzas y esta demarcación que tenemos que hacer entre la ficción y la realidad. Cuánto de real y de ficcional existe y se hace presente en los conocimientos que tenemos, los saberes que creemos poseer, en las informaciones que damos y que nos llegan. Entonces me pareció una trama muy interesante, este filo aprendizaje de cómo buscar y rastrear una información, donde también habita este debate acerca de si estos personajes de la historia realmente existieron, cuál fue su legado y cómo llegan a nuestros días. Porque en realidad, y vuelvo a insistir en esto, nosotros actualmente recién comenzamos a nombrar y a citar a las mujeres en la historia de las ideas. Hace muy poco tiempo que existe esta inquietud
en las carreras de grado y en los posgrados, de rastrear y de encontrar estas figuras que existen en nuestras informaciones, en nuestros pensamientos y que existieron en el pasado. Y cómo estas tramas que se van hilando y que se van tejiendo llegan a nuestros días a través de libros de textos, a través de videos, a través de audios, de artículos académicos, de escrituras o papers académicos. Todo eso me fue intrigando porque también pienso que estos acertijos tienen que ver con la intriga. Es decir, ¿cuánto de intriga hay en esta historia de la filosofía y en esta historia de las ideas? Porque en realidad, cuando uno estudia una carrera de filosofía, está todo dado, está todo ofrecido en las fuentes, en los textos, en los autores, y no hay ninguna trama de intrigas como puede haber en una obra de teatro, en una novela, en un cuento. Entonces, ¿de qué nos privamos cuando estudiamos filosofía, cuando nos queremos despojar de esta parte que tiene que ver con las intrigas, que tiene que ver con las dudas, con las sospechas de si realmente alguien existió o si fue un personaje inventado por otros? Incluso uno podría pensar hoy, siglo XXI, cuánto de personaje tiene Sócrates a través de la historia en general y de la historia de la filosofía en particular, y cuánto de ese sujeto real que existió y estuvo en la polis y pasó por todo lo que tuvo que pasar Sócrates. Y en realidad lo que nos va llegando a nosotros, lo que podemos encontrar, son los personajes, esos personajes de un gran teatro filosófico como lo imaginó Deleuze, una puesta en escena, donde en realidad al emparentar la filosofía a la ciencia y dejarla anudada solamente al registro de la ciencia, estos acertijos fueron reemplazados por las hipótesis. Y estas tramas y estas intrigas fueron reemplazados por las teorías. Y el problema de las teorías es que no las ponemos en general en duda. Yo coincido con Bachelard, al menos en líneas generales, que nosotros, nuestra tendencia es a conservar aquello que sabemos y que es muy difícil hacer una ruptura con aquello que sabemos. Y pienso en la cuestión de los aprendizajes, de cuánta resistencia hay en las instituciones educativas en general a lograr rupturas con largas tradiciones de enseñanza, con autores y lecturas que nunca se ponen en discusión, que se los toma como autoridades incluso en grandes bloques, bloques temáticos, bloques teóricos, que no los podemos poner en cuestionamiento y que incluso reemplazarlos por otros lleva a rechazos en cuanto a que estas autoridades no pueden ser reemplazadas o sustituidas por otras. Y hasta qué punto alguien se transforma por sí mismo en una autoridad o es puesto ahí como autoridad, diría Foucault, como alguien que se sube a un pedestal y de ahí no se puede bajar. Y no nos olvidemos que la palabra cátedra tiene que ver con ese lugar que ocupaba el profesor, donde subía 2 o 3 escalones por sobre la superficie de un aula y se ubicaba en un lugar de superioridad frente al auditorio. Y este lugar de superioridad frente al auditorio tiene que ver también con estos silencios y estas omisiones que encontramos permanentemente, en este caso con las mujeres que existieron, que aportaron, que estuvieron presentes en todas estas escenas
y que hicieron mucho la construcción de las tramas que nos van llegando a través de los relatos y a través de las distintas bibliografías. Aquí estos autores que yo les decía, Droit y de Tonac, ellos hablan de Cleobulina como la primera mujer filósofa y la nombra la muchacha de los enigmas. Y esta parte del libro termina diciendo por qué el lenguaje que dice el mundo también puede enmascararlo. Lo dicen como interrogante. ¿Por qué? Porque según estos autores, el gran aporte de los enigmas es mostrar que el lenguaje nos trae el mundo simbólico, pero al mismo tiempo tiene el poder de enmascararlo. Es decir, nos ilumina, para decirlo platónicamente, pero también oscurece. Es decir, que el lenguaje no es solamente un canal, un vehículo de verdades, de saberes, de conocimientos, sino que también el lenguaje tiene el poder y la posibilidad de enmascarar, de ocultar. Es por eso que hay un término griego, aletheia, que es la verdad como desocultamiento, como correr velos que nos obnubilan, que nos quitan la posibilidad de ver realmente lo que hay más allá o lo que hay detrás de esos velos. Y en este sentido, y estábamos hablando de una trama, de un tejido, hay un velo que nos cubre y que ese velo también es el lenguaje. El lenguaje también puede oscurecernos, obnubilarnos, opacarnos esta visión de lo que puede llegar a ser una verdad, parte de una verdad o fragmento de una verdad. Y les quería leer al menos el comienzo de esto a propósito de ejemplificar esta forma, que es una que va apareciendo en este momento, de contarnos la historia de la filosofía o la historia de las ideas a través de un relato novelado, de mostrar estos personajes, imaginándolos como personajes de una novela, en este caso una novela filosófica. Entonces dicen: sentada a la sombra, cuenta con los dedos, su perfil se destaca sobre el muro todavía soleado del patio, la nariz muy recta como la de su padre, la frente alta, parecida a la de él. La penumbra deja apenas discernir sus pestañas muy negras y largas. Solo se distinguen en la semioscuridad sus labios esculturales y carnosos. Cleobulina es decididamente digna de su padre, el sabio Cleóbulos. Heredó de él la fuerza y la belleza, así como una educación diferente a la de todos los demás. En efecto, para este sabio, instruir a sus hijos figura entre sus deberes sagrados. Él, que viajó desde su isla de Lindos hasta Egipto para adquirir los conocimientos más altos. Él, que ha recogido el saber de la boca de los sacerdotes, reflexionó sobre lo que un padre debe legarle a su descendencia. Entre el número de bienes que debe transmitir, toma en cuenta evidentemente la riqueza. La morada de la familia hace pensar en los palacios de los reyes. Luego vienen la fuerza y la habilidad de un cuerpo ejercitado, sin las cuales no se puede actuar plenamente. Desde su más tierna edad, Cleobulina, al igual que sus hermanos y hermanas, aprendió a montar a caballo, a soportar el calor tanto como el viento del invierno, a correr por horas e incluso a batirse contra adversarios más fuertes que ella. En el curso del aprendizaje de estos combates se podía descubrir cuán astuta era. Este es el comienzo del relato novelado de la
personalidad de Cleobulina. Y lo interesante, y fíjense qué nombre, Cleobulina de Lindos. Lindos era una isla que pertenece, esa región, a Rodas, y que es considerada esa región una de las 10 islas más hermosas en la actualidad, de territorio, porque ya no se llama Lindos, pero sí pertenece a ese lugar cercano a Grecia. Y Cleobulina, además de su habilidad en el lenguaje y del hecho de que su padre haya considerado que era tan importante que las mujeres de la familia se educaran como los varones, es decir, que él fue uno de los que también promovió la educación de las mujeres, que las mujeres ingresen al mundo de la educación, él la entrenó como a sus hijos varones, es decir, ella podía luchar, podía, hoy diríamos, ser el kickboxing, por ejemplo, ¿no? Podría ser una boxeadora de la actualidad, porque ella peleaba a la par de los varones. Es decir, que combinaba tanto la educación intelectual como la educación física, diríamos hoy. Lo que también a ella la transforma en un personaje que para esa época era inusual, pero también es inusual para la nuestra, porque hay ciertos deportes que las mujeres, si bien los pueden practicar, pero los practican como una minoría, no vemos muchas mujeres que se dediquen a las artes marciales o en este caso al boxeo. Si bien nosotros tenemos una campeona en taekwondo aquí en Argentina, pero no es lo frecuente, no es lo común. Y además porque siempre el mundo intelectual estuvo separado del mundo físico en cuanto a la educación y a la preparación física. Y a las mujeres, sobre todo a las mujeres de Atenas, en esta Grecia antigua, se las relegaba más al universo doméstico, a la crianza de los hijos, como ya hemos visto en otros momentos. Bueno, este personaje y esta persona que fue Cleobulina y que hace ingresar al mundo de las ideas a partir de los acertijos, me sorprendió realmente porque no tenía un conocimiento de ella. Y de Plutarco yo había leído Vidas Paralelas, pero no este Banquete de los 7 Sabios, que por supuesto lo voy a buscar y que es donde ella aparece al lado de su padre, de Cleóbulo. Y también me queda la intriga si ella fue realmente esta Cleobulina, la madre de Tales de Mileto, a quien siempre se lo ha considerado, como decíamos antes, el primer filósofo. Así que bueno, les dejo todas estas sugerencias de lectura y las vamos a ir compartiendo tanto aquí en Instagram como en Facebook. Después veremos si estos videos los vamos a compartir también en el canal de YouTube. Y el próximo jueves, también a las 18 horas, elegí un tema que ya no tiene que ver con las mujeres de la historia, sino con una temática que me pareció interesante, que es la del minimalismo. Así que el próximo jueves vamos a hablar de minimalismo. Ay, gracias, me dicen que es un placer escucharme, gracias. Y van a venir, por supuesto, las otras columnas de Valentín Ibarra, de Imanol Rodríguez Maglín, de nuestra queridísima Ana Clara, que este año va a cambiar el nombre de su columna, pero vamos a dejar que ella lo anuncie. Patricio Caranza, que nos va a ayudar siempre con la parte de los flyers y de la edición de los videos. Flavio Cortés, que él nos va a crear algunos videos de arte para tener siempre presente esta relación entre el arte y la tecnología que hay actualmente y todos esos recursos que, bueno, para mi generación a veces son más difíciles de acceder, pero que las generaciones jóvenes hoy tienen una facilidad impresionante para usar todos estos recursos tecnológicos. Así que
Hoy dimos este puntapié inicial con Cleobulina y el próximo jueves hablaremos de minimalismo. Además de la bibliografía que tengo sobre el tema, estoy viendo algunos documentales en Netflix, porque en realidad tengo entendido que el origen es japonés y hay en el arte japonés algo que siempre me llamó la atención, que es el shibumi, que es el arte de lo simple, de lo sencillo, de lo mínimo, de ahí minimalismo, y que tuvo una llegada muy importante a la comunidad, podríamos decir rica, de Nueva York, y a la arquitectura, esta arquitectura de mínimos trazos, de mínimos recursos, de tener lo menos posible. Pero veo que al minimalismo también se le están dando otros significados y estoy leyendo y viendo todo eso para armar un encuentro con ustedes el próximo jueves a las 18. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este inicio y pronto también estaremos en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos con las sofistas. Estamos esperando que ellos organicen la programación de este año para ver en qué día y en qué horario vamos a hacer el programa, pero estos videos aquí en nuestra cuenta de Instagram continuarán. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este día inaugural del 2021. Un abrazo grande.